Bueno, y ya está con nosotros un amigo de la casa. Cada vez que empiezan a salir los índices económicos, tenemos que hablar con él porque siempre nos trae todas las papitas y además nos explica en fácil lo que está pasando. Está junto a nosotros Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra y exdirector del CENSE. Ricardo, bienvenido a Llegó la Hora. Hola Mara, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente en la Radio Agricultura pudiendo comentar los datos económicos que son obviamente fundamentales para las familias de Chile. Sí, oye, yo he cachado que además nosotros somos los que lo descubrimos, pero ahora toda la radio se lo está robando. Ya lo veo que se lo roban en los distintos programas, pero bueno, la gente buena pasa eso. Oye, bueno, Ricardo, vamos al tiro con las novedades económicas que tenemos. Bueno, tenemos el IMASEC. Salió Sí. el IMASEC de enero y bueno, la actividad económica del 2025 partió al alza. Cuéntanos un poco qué significa esto, estas cosas son estacionales, es normal que parta así el IMASEC de enero. ¿Qué podemos ver para el resto del año? ¿Cómo ha estado la actividad económica en general? Bueno, mira, hay cosas que destacar, hay cosas positivas, pero también hay cosas negativas que tenemos que cambiar como país. Ujú. Eh, Nosotros vimos que el IMASEC hoy día creció un 2,5% respecto a enero del 2024. Ese es un crecimiento que estaba dentro de lo esperado. El rango que se esperaba de crecimiento era de entre 1,5 y 3,8. Por lo tanto, estamos dentro de las expectativas. Ahora, el problema de eso, Mara, es que las expectativas no son tan buenas. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es como decir, chuta, estoy creciendo en lo que esperaba. Bueno, pero lo que esperamos tampoco es muy alto. ¿Ah? Claro. El país necesita crecer más allá del 2,5% y acercarnos al menos al 4%. Porque eso significa que mientras más crecemos, más empleo generamos, más empleo formal creamos y con eso tenemos mayor seguridad social porque la gente cotiza más para las pensiones, tiene salud, ¿cierto? Tiene un seguro de accidentes del trabajo, también del seguro de cesantía. Por lo tanto, nosotros tenemos que exigirnos crecer mucho más del 2,5% para que el bienestar de los chilenos y las chilenas crezca a través del empleo formal. Ujú. Oye, eso es muy interesante y vamos a profundizar en eso porque yo creo que es súper clave que entendamos la importancia del empleo formal, pero también cuáles son las distintas políticas públicas que incentivan eso, porque al final tenemos que tomar buenas decisiones para que eso ocurra. Pero un poco preguntarte para seguir con el tema del crecimiento, después nos cambiamos un poco, ¿cuáles son los factores que han motivado que Chile esté creciendo y los que han desmotivado el crecimiento, porque claramente estamos con un crecimiento bajo. Claro, se cumplen las expectativas, pero tú decías entre un 1,8 me dijiste y un 3,5 y estábamos en el 2,5, o sea, ojalá hubiese sido al menos el 3,5. O sea, tampoco estamos en la parte alta de las expectativas. ¿Qué es lo que está pasando en la economía chilena? Bueno, lo que yo creo que ha pasado, Mara, es que de un tiempo a esta parte hemos venido de a poco estancando al país. ¿Ah? Ujú. Eh, ¿Qué significa venir estancando al país? Bueno, que hemos generado políticas públicas que van en contra del crecimiento de las empresas. Y recordemos que el crecimiento de las empresas implica el crecimiento del empleo. Por lo tanto, son dos caras de una misma moneda. Lo positivo de que una empresa crezca o lo positivo de que una nueva empresa se genere, se cree, ¿cierto? Hablemos del café de la esquina. El café de la esquina que ahora tiene otra sucursal, ¿cierto? Como tiene otra sucursal, necesita otros trabajadores. Por lo tanto, lo positivo de que haya más empresas o que las empresas actuales crezcan es que para operar esas empresas se van a necesitar trabajadores. Y mientras el empleo sea bullante, mientras el empleo crezca mucho más fuerte, eso ayuda también al crecimiento de los salarios, porque las mismas empresas o más empresas se pelean al mismo número de trabajadores. Por lo tanto, que haya más empleo, que haya más empresas, tiene una repercusión positiva en los salarios de los trabajadores. Ahora, yendo a tu pregunta, si nosotros hacemos crecer, y eso es lo que ha venido pasando, permanentemente el impuesto a las empresas, bueno, desincentivamos su creación, ¿cierto? O su expansión. Por lo tanto, yo creo lo que tenemos que realizar en Chile es una baja al impuesto corporativo, al impuesto a las empresas, para que justamente se creen más empresas. Y Ujú. así, obviamente, se genera más crecimiento, alzas de salarios, menor desempleo. Pero hay que bajar los impuestos. ¿No? O sea, esto es con dolor, de alguna forma. ¿Cuál es el dolor? Bueno, bajar los impuestos. Ahora, ¿eso conlleva menor recaudación fiscal? Bueno, quizás no,
Porque si tenemos una menor tasa impositiva, puede ser que hagamos crecer más las empresas. Si hacemos crecer más las empresas, se crece en, por ejemplo, el pago de IVA, ¿ah? O el pago de impuestos a las utilidades. Porque está bien, la tasa impositiva es menor, pero hay más empresas. Si tenemos más empleo, producto de más empresas, bueno, esas personas consumen, ¿cierto? Mm. Compran en el supermercado. Todas esas compras conllevan IVA, ¿cierto? Entonces puede ser que termine recaudando más. Lo que le falta a la economía chilena es más dinamismo. Bajar la tasa impositiva de las empresas creo que es imposible. Revisar la indemnización por año de servicio, que va en contra del empleo formal, pero quizás mejorando el seguro de cesantía, también es otra de las políticas. Hay que reformar la capacitación laboral para hacer más productivos los trabajadores y que eso conlleve más empleo y mayores salarios. Esas son algunas ideas que yo por lo menos estoy empujando, Mara, la cual puede darle mayor dinamismo a la economía chilena y eso es lo que estamos necesitando. Son muy buenas ideas. Bueno, estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñas, predirector de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Ricardo, diste un punto que para mí es clave, porque es parte mucho de la discusión política. Porque hablamos de, claro, mejorar la situación de las personas, mejorar los salarios, pero siempre tenemos dos lados. Uno que te dice, bueno, tenemos que subir el sueldo mínimo, ya, a partir por subir los sueldos, a presión en el fondo, sin considerar los efectos de mercado. Y tienes otros que dicen, bueno, a raíz de una mejora económica, los salarios, con mayor competencia, por supuesto, mayor productividad, más empresas, los salarios solitos deberían subir. ¿Cómo, cómo contrastamos estos dos puntos de vista y cuáles son los que realmente funcionan en largo plazo sin afectar otros factores como el empleo? Porque claro, yo puedo decir, oye, le quiero pagar 5 millones a todo el mundo, pero no voy a poder contratar a todo el mundo por esa plata. Entonces, ¿cómo en el fondo sana y sustentablemente se genera en el largo plazo mejoras en los salarios? No, tu pregunta es muy atingente, Mara. Efectivamente, para generar mejoras en el largo plazo, tú lo que necesitas es incentivar a las personas a crear empresas, a las empresas que ya están creadas, que son personas detrás de las empresas, tienes que incentivarlas a crecer, ¿ah? A poner más sucursales, como te decía anteriormente, por ejemplo. Y eso se crea también dando, por ejemplo, reducciones en los impuestos. Porque las personas veamos al empresario como una persona que quiere maximizar ganancias, quiere obtener utilidades de su negocio. Bueno, si es que tenemos impuestos menores, eso se incentiva. Y yo creo que Chile tiene que hacer eso, porque tenemos una tasa impositiva, por ejemplo, mayor que la OCDE. Tenemos indemnizaciones por año de servicio mucho mayores a las de la OCDE. Por lo tanto, si logramos cambiar eso, que no es fácil, hay que Oh, pasar por claro. el Parlamento, etcétera, vamos a lograr mejores condiciones de largo plazo para los trabajadores de Chile, ¿eh? El objetivo es ese, mejores condiciones para los trabajadores, pero para que hayan trabajadores tienen que haber empresas. Esto no significa que las empresas tienen que pagar sus impuestos, no. Esto no significa que las indemnizaciones tienen que ir a cero, tampoco. Pero significa que estamos muy pasados del promedio. Y cuando estáis muy pasados del promedio, tienes que tomar acciones un poco porque seguramente estás muy corrido del óptimo, ¿eh? Entonces, yo lo que propongo es que tenemos que armar una agenda pro empresa, que es lo mismo que una agenda pro empleo. Y para Claro. eso, bajar los impuestos, para eso, revisar las indemnizaciones por año de servicio, mejorar los subsidios al empleo, para incentivar, Mara, el empleo femenino, que hoy día está creciendo, el desempleo femenino. El desempleo. eh, el desempleo femenino ha venido creciendo, por lo tanto, para hacerlo bajar, tenemos que mejorar los subsidios al empleo y también en los jóvenes. El desempleo de los jóvenes hoy día es del 20%. El desempleo nacional es del 8%. O sea, estamos 16 puntos corridos, ¿ah? ¿Y qué es lo bueno del empleo juvenil? Bueno, que desde temprana edad empiezan a trabajar, generan un mejor currículum y generan también mejores ahorros para las pensiones, ¿cierto? Porque mientras antes cotices, mejor es tu pensión, porque como bien tú lo has mencionado también en otras instancias, es una bola de nieve que se va agrandando con el tiempo, ¿cierto? Así es. Qué interesante ese punto. Y pasemos precisamente a eso, porque eh, pareciera no, pareciera que no, en política pública no se le está poniendo mucho ojo al tema del empleo formal y muchas veces se toman decisiones que como que van para otro lado. Como que finalmente incentivan otras cosas. Vimos tal vez la reforma de pensiones que hay un apretón al trabajo formal y hay un incentivo al trabajo informal, finalmente, porque en el fondo es menos costo para las empresas, es menos costo para los trabajadores,
el ser informal, y al mismo tiempo también lo vemos con la propuesta de reforma al sistema de financiamiento de la educación superior que propuso el gobierno del presidente Boric, que en el fondo termina cobrando un impuesto a los trabajadores formales para poder terminar pagando la educación universitaria mucho más allá incluso de lo que podría ser lo que les costó esa educación. Y eso termina siendo también un impuesto al formal, porque puedes tener otros que terminan no pagando su educación porque fueron informales mucho tiempo. Entonces, constantemente le estamos poniendo trabas o costos, haciendo más pesada la contratación formal, y eso finalmente termina con digamos, desincentivos, tal vez conflictos que tú mencionas, que es en la seguridad social. ¿Cuál es la mentalidad que tenemos que tener para las políticas públicas cuando pensamos en la importancia de la formalidad, sobre todo en los sectores, digo, los sectores más vulnerables, que en el fondo no van a tener ni APB, ni van a tener grandes inversiones en otros departamentos para que después les lleguen unos arriendos, sino que van a estar con su pensión y tal vez una PGU, pero en el fondo, ¿cómo nos preocupamos de no perjudicar a ese trabajo formal y permitir que la gente tenga menos lagunas, sobre todo pensando también en las mujeres, que al final nosotros lo hemos puesto varias veces, pero al final son las más perjudicadas en estos temas? Bueno, efectivamente, justamente, mira, esta frase es cliché, pero es muy importante recordarla. El empleo es la mejor política pública que tú puedes tener. No hay mejor política pública que el empleo formal. Nosotros hoy en día, y el INE lo actualizó el viernes de la semana pasada, vimos que tenemos una tasa de informalidad del 26%. Es decir, más de un cuarto de las personas en Chile están trabajando de manera informal, lo cual es un problema muy grande. Tú lo que necesitas es mayor formalidad. Por lo tanto, Mara, acá lo que tenemos que hacer es ponernos metas país. Es Mm. decir, cada gobierno, independiente del gobierno, independiente del color, debe generar mayor empleo formal, ¿ah? Ir bajando la tasa de informalidad, porque eso significa, como ya hemos mencionado, mejor salud, mejor jubilación. Tenemos lagunas muy importantes. Por lo tanto, para combatir las lagunas necesitamos a las empresas de alguna forma que generan mayor empleo. Hemos visto que el sector público ha generado mucho empleo, pero eso no es muy largoplacista. El empleo, ojalá el carro, como decía Churchill, ¿cierto? Tiene que estar tirado por el sector Mm. privado, ¿ah? Pero hay que ayudar al sector privado. Si sin el sector privado, recordemos, el sector privado son empresas que contratan gente, no vamos a llegar a ningún lado. Por lo tanto, necesitamos un Chile con más empresas. Necesitamos un Chile que las empresas se peleen por los trabajadores, cosa que los seduzcan con mayores sueldos. Pero eso no pasa por un deseo. Eso pasa por políticas públicas bien pensadas que incentiven la creación de una nueva empresa. Mm. Tenemos que reducir el impuesto a las empresas. Tenemos que reducir las indemnizaciones por año de servicio, pero mejorar el seguro de cesantía a todo evento, ¿cierto? Eso conlleva un alza salarial, porque las empresas muchas veces no suben sueldo, porque si suben sueldo, le aumenta un pasivo. ¿Qué pasivo? La probabilidad de despedir a una persona. ¿Te das cuenta? Mm. La ley del CENSE, de la capacitación, institución la cual me tocó dirigir, han habido dos políticas, han habido dos proyectos de ley para mejorar la capacitación laboral, pero duermen en el Congreso. Es necesario también hacernos cargo de ese tema. Por lo tanto, faltan políticas públicas pro empleo, pro empresa, pro inversión, que nos ayuden a tener un mercado laboral más dinámico. No hemos hablado de la permisología, Mara. Y la Bueno. permisología hemos visto cómo hemos afectado nuevas inversiones que se traducen en nuevos empleos. Por lo tanto, el Estado tiene que ayudar al sector privado y no ahogarlo. Esa es una de las misiones principales del Estado. Mm. Oye, interesantísimo ese punto. Nos quedan pocos minutos, pero necesito que nuevamente reflexionemos en algo que siempre te pregunto, pero yo creo que es clave y es importante que nuestros auditores siempre recuerden este tema. Porque yo pienso hoy día, el crecimiento del trabajo remoto en distintos lugares, la importancia de también de poder manejar con las bajas tasas de natalidad y lo complicado que es tener niños y trabajar tiempo completo, la importancia de fomentar también la familia, el tiempo libre, la flexibilidad laboral, que hoy día con tanta tecnología y con tanta diversidad de formas de trabajar, qué tan importante, vuelvo a pensar en el empleo femenino, los jóvenes también, en la creación de nuevos trabajos,
que necesitan también un poder de negociación pienso en los adultos mayores. Hay mucho adulto mayor digo adulto mayor, que tiene la edad de jubilación, pero no quiere dejar de trabajar, no quiere dejar de ser útil, pero requiere tal vez de, no jornada completa, pero sí poder manejar sus tiempos de otra manera. Y el mercado podría ofrecérselo si no tuviéramos un mercado tan rígido. ¿Cómo ves tú la idea de la flexibilidad laboral y la importancia, sobre todo en los tiempos de ahora, en un minuto que nos queda? Porque yo sé Ah, que está muy la, fle- entretenido esto. la flexibilidad, bienvenido. Tenemos que ir hablando de flexibilidad laboral. Por ejemplo, yo la otra vez pensaba, tenemos un salario mínimo, ok, ya está creado. Bueno, pero también tenemos una jornada laboral rígida, es decir, tenemos un salario rígido y una jornada rígida. Uno podría pensar que hay empresas que necesitan flexibilidad en la jornada. Bueno, entonces una empresa que necesite flexibilidad en la jornada y por lo tanto le pone mucha varianza a las horas de trabajo del trabajador, entonces la empresa podría pagar un salario mayor, ¿cierto? Mm. Yo pago un salario, por ejemplo, un salario mínimo mayor, siempre y cuando yo pueda exigir una jornada más, con mayor varianza, con mayor variabilidad que la actual. Seguramente muchos jóvenes podrían tomar esos empleos, jóvenes que hoy día están demandando empleo y no lo están encontrando. Tenemos un 20% de desempleo juvenil. Entonces, mientras no hagamos eso, vamos a tener grandes problemas en las pensiones. Recordemos, las pensiones son en gran parte bajas por la cantidad de lagunas. ¿Ah? Por lo tanto, si nosotros solucionamos las lagunas, en gran parte solucionamos el tema de las pensiones. La flexibilidad laboral tiene que estar dentro de la conversación, no es precariedad laboral, no hay que precarizar el empleo, sino que hay que flexibilizarlo para que la tasa de desempleo que tenemos disminuya, para que la tasa de ocupación aumente y el desempleo femenino también disminuya fuertemente. Un tema más, sala cuna. Recordemos la restricción que tenemos en el Código del Trabajo. Cuando tenemos más de 20 mujeres, Ujú. se tiene que pagar la sala cuna. Chuta, o sea, los hijos solamente lo tienen las mujeres, también los Claro, hombres. obvio. Entonces, entonces tenemos una discriminación clara en las mujeres en el Código del Trabajo. Hay que eliminar eso, hay proyectos de ley al respecto, pero no se está avanzando en el Congreso. El Congreso tiene la posta, tiene que llevar a cabo estas discusiones para poder fomentar el empleo, sobre todo femenino y juvenil. Así es. Bueno, tremenda conversación junto a Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra y ex director del CENSE. Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros y siempre por explicarnos lo que está pasando en materia económica de manera fácil y didáctica. Muchas gracias a ustedes, éxito en la radio con todos los programas que tienen al aire. Muchas gracias y nosotros nos vamos a una breve